Buen día para todos, mi nombre es Dacia. Mi nombre es Daniela. Hacemos parte de la Red Jóvenes de Ambiente Nodo La Dorada. Hoy nos encontramos en la vereda del Japón, en el proyecto Cultura Agroecológica Doradense, en memoria y prácticas de esta vereda. Acompáñennos este lindo día. Y recuerden que por el ambiente nos la jugamos toda. Si bien La Dorada es considerado el segundo municipio ganadero después de Montería, en un principio fue agrícola. Es por eso que hoy estamos aquí para recordar qué prácticas agrícolas hay en este territorio. Señor William, ¿cuántos años usted lleva viviendo acá? Bueno, llevo bastantes años, en la actualidad tengo 53 años, soy hijo del señor Abundio Cardoso, una de las personas que data como más antigua de la región, murió a los 98 años de vida aquí en la vereda del Japón. Pues somos una familia muy conocida y en el momento pues tenemos el récord como los más antiguos de estar acá. Cuéntanos un poco de la historia de la vereda del Japón, qué fue antes y qué es ahora actualmente. Bueno, la vereda del Japón, según datos de mi papá que me contaba y que yo alcancé a conocer siendo muy niño, era que era una vereda altamente agrícola. Habían cultivos extensos de algodón, hubo cultivos de sorgo, hubo cultivos de papaya que fueron manejados en su mayoría por personas no ajenas a la región, que ya no existen, y que se surtían por riegos. Hubo cambios en esos cultivos debido a que la ola invernal les cambió el cauce del río Pontona, que lo tenemos acá a un costado, y entonces la falta de agua llevó a que las tierras comenzaran a convertirse o a darle otro tipo de usos, como fue la ganadería. Y hoy en día, pues ya debido a diferentes procesos que ya todos conocemos, se está dando otro tipo de uso, como el corte de pasto, de heno, en algunos casos utilizado para viviendas como casas de descanso, quintas, etcétera. Entonces por eso tenemos la historia y queremos pues contarles qué fue el Japón, todo el transcurso de la transición desde antes, durante y después. Bueno, don William, yo tengo una pregunta. Para usted, ¿por qué es importante rescatar los saberes y las prácticas agrícolas que se han perdido de nuestros antepasados? Bueno, pues es muy importante, en mi opinión personal, rescatar esas prácticas, porque a través del paso del tiempo nos hemos dado cuenta que aún teniendo tierra y estando en la capacidad de producir buena parte de nuestra comida, no lo hacemos. Nos estamos yendo por la parte más fácil, por de pronto salir al pueblo, inclusive a llegar a comprar algunos artículos que son o algunos alimentos que son de fácil cultivo, de fácil forma poder tenerlos. Muestra de eso es que ahora en la pandemia muchas familias nos dimos cuenta que podíamos sembrar o que deberíamos de sembrar ciertos tipos de alimentos, como es el plátano, el popocho, la yuca, maíz, tomate, que son muy fáciles de cultivar, y algunas otras frutas. Entonces es necesario y urge que cada uno de nosotros nos apropiemos y tomemos conciencia y sembremos nuestra huerta casera y volvamos otra vez a impulsar y a sembrar esa semilla en nuestras nuevas generaciones para que seamos autosostenibles. Porque las grandes empresas, las multinacionales, están apoderadas de las semillas de nuestros campesinos, de nosotros mismos. Nosotros no podemos, o si pretendemos coger un tomate y abrirlo, es muy difícil que ese árbol de tomate, cuando crezca, nazca, se reproduzca, no nos va a dar fruto. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque ellos están eso. Entonces el tomate que nos venden hoy en día es un tomate de larga vida, ya otras variedades que es casi que imposible uno sacarlo, y está en la obligación de ir a comprarles allá a quienes comercializan ese tipo de diferentes marcas. Y así pasa sucesivamente, no solamente con el tomate, sino con el maíz, con diferentes matas, ¿sí me entienden? Con diferentes plantas frutales. Entonces somos muy pocos los campesinos que aún tenemos de pronto cierto tipo de semillas que las estamos pasando, nos las han pasado de generación en generación, tratando de mantener como esa secuencia para que se siga manteniendo ese hábitat.
ese modo alimenticio, esa cadena alimenticia. Antiguamente los campesinos no miraban eso porque se basaban en otras cosas. Sacaban la mejor semilla, el mejor fruto, de ahí sacaban la semilla, la que necesitaban, y así sucesivamente se iba manteniendo. Por ejemplo, mi papá, cuando cultivaba maíz, nosotros cultivábamos maíz en hartas proporciones. Maíz, el que comemos con la arepa, el que se molía antiguamente. ¿Cómo sacábamos la semilla? Él escogía las mazorcas más grandes, los granos más gorditos, ¿sí? Se ponían que no les pegara el sol, que cero humedad, y de ahí mismo se iba sacando la semilla generacionalmente para sembrar cantidad de cultivos, y de un cultivo se sacaba más semilla, y de la otra, y eran semillas que duraban mucho tiempo, mientras que ahora, caso contrario, no se puede hacer eso, porque no funciona. ¿Por qué cree que no se puede hacer? O sea, ¿usted qué nos dice que por qué? Porque ya perdimos la raíz, ya perdimos ya perdimos, ¿cómo se llama?, la esencia de la verdadera semilla. Ya las semillas que existen hoy en día ya han pasado por procesos químicos, entonces no nos sirven para cultivar. Tenemos que obligatoriamente, estamos en la obligación de ir al agropunto, a X almacén, para no herir marcas, a X almacén, ir y comprarles la semilla a ellos, que ellos tampoco tienen la culpa, porque quien se encargó de eso fue el mismo ser humano, de ir acabando con eso, por la tala de bosques, por la contaminación, por los derrames de petróleo. Entonces todo eso, los cambios ambientales conlleva una sola cosa, a acabar con la raza humana. Que el gobierno se desentendió del campo, ¿sí? Olvidó mucho el campo, primero que todo eso. Segundo que todo, también las diferentes violencias que han ocurrido, las diferentes etapas de violencia que nos han llevado a que las familias se desplacen hacia las capitales buscando el mejor futuro. En muchos casos, hijos, hermanos, pues tuvieron que salir y olvidar esas costumbres. Entonces no hubo como el tiempo de mantener y de transmitir a las otras generaciones la importancia, el verdadero valor de sostener el campo, de seguir cultivando, de cómo cultivar, de mantener esas. Entonces ya son muy pocas las personas que le enseñan a su hijo a cómo cultivar, cómo mantener pues el cultivo alimentario, porque pues como en la época y en la actualidad se está optando es por otros tipos de cosas, ¿sí me entiende? Y es más factible, por ejemplo, en este momento, pues que la gente se dedica a otras actividades como el heno, la ganadería, ¿sí? Que da alta rentabilidad que a ponerse a cultivar comida. Y vuelvo y le digo, porque el gobierno de pronto no le interesa o no sé. Bueno, mi papá llega aquí aproximadamente, tenemos conocimiento, entre los años 40 y 40 y algo. Llega producto de que estaba huyendo de la violencia, de la lucha entre liberales y conservadores, ¿sí? Llega proveniente del Tolima, de Purificación, en busca de futuro. Se casa o conoce a mi mamá, que también migraba en ese momento, se conocen en el transporte fluvial, en un remolcador, que en esa época era el transporte de Barranca Bermeja a La Dorada. Se conocen y deciden radicarse acá, también como un punto, que encontraban un punto muy bueno, y de ahí fue hasta que toda la vida se mantuvo acá, como la persona más antigua, vuelvo y lo recalco. Nacimos todos acá, y aquí estamos todavía. ¿Qué es lo que más recuerda? Lo que más recuerdo de mi niñez, pues recuerdo el cambio primero que todo, el cambio que tuvo la región. Porque aunque la región era muy pacífica y sigue siendo hoy muy pacífica, entonces eran otros tiempos en los cuales había abundancia de comida. Uno podría fácilmente ir a un sitio a llevar algo y salía con un costal lleno. Le regalaban a usted yuca, le regalaban plátano, carne, una gallina. Para usted, ¿qué tan importante es eso? Digamos que la gente se informe y sepa un poco de dónde viene la comida. Sí, claro, es bien importante. Eso es cuestión de educación. Eso debe comenzar por las escuelas, sobre todo las escuelas, que son las que forman a nuestros niños. Sobre todo las escuelas rurales que están en el campo, ¿sí? Entonces, implementar, apoyar, promulgar e impulsar, sobre todo. ¿Qué es lo que debemos de comer? ¿Cómo lo debemos de consumir? ¿Qué nos hace daño? ¿Qué no nos hace daño? Porque de pronto el medio actual, como es la prensa, la televisión sobre todo, nos lleva a consumir productos que nos dejamos llevar es por una propaganda,
porque vemos a tal actor consumiéndola, ¿sí? Que es lo que está de moda, a ver que fulanito es actor y como es famoso, entonces lo ponemos en una propaganda y no, muchas veces no sabe el producto que come el cantante fulano de tal, ¿sí? Pero no sabemos qué contiene, cómo fue, si el producto es traído de otra parte. Dejamos a veces de consumir lo de nosotros mismos, de pronto tenemos un mango en la casa y no lo consumimos, sabiendo que nos puede dar más alimento, nos puede dar más beneficios que ir, y preferimos ir a comprarnos un jugo embotellado en la tienda de la esquina. Nos va a hacer daño, nos va a hacer doble daño, porque estamos consumiendo químicos y estamos contaminando además el medio ambiente. El Japón podría volver a cultivar Claro. eso, y sobre todo, ¿qué cara pondría la dorada, ¿no? Claro, no es difícil ni es complicado, y sí es viable. En una comunidad como la de nosotros, que somos varios, que las tierras son fértiles, que sabemos que cada cual puede tener su pedazo de tierra para cultivar, no es difícil, porque yo personalmente ya lo he experimentado en varios puntos y me he dado cuenta de que sí se puede hacer. Sí puede haber sostenibilidad, sí puede uno cultivar ciertos tipos de productos sin ponerle un solo gramo de químico, pero vuelvo y le digo, es cuestión de educación, ¿sí? Es cuestión de educación, es cuestión de organización, todo lo terminado en IONAN, que es a administrar, ¿sí? Todo lo terminado en ARER y creo que es administrar, según tengo entendido. Entonces eso, si nos educamos, si nos unimos sobre todo y nos agrupamos para formar proyectos, para impulsar las diferentes granjas, claro, podríamos llegar a producir y a sostener y a surtir gran parte, a beneficiar gran parte del pueblo boraense con comida, porque realmente en el momento lo que estamos produciendo en la región, estamos sosteniendo la ganadería, que es el heno, pero lo estamos mandando o se está vendiendo es para fuera de la Dorada, para otras partes ganaderas, para la costa, para la sabana de Bogotá, ¿sí? Que sabemos que es donde vienen a comprar el pasto. Y de pronto estamos desperdiciando algo importante y estamos descuidando una parte más importante, que es el sustento de nuestro entorno, el sustento de nuestros compañeros, del vecino, del amigo, ¿sí? Yo qué sé, de nuestros vecinos. A los jóvenes tienen y están en la obligación de apropiarse del campo, ¿sí ves? Porque si algo nos enseñó la pandemia es que del pueblo no se vive. ¿Sí? Todos los que tuvieron que estar, como dice el dicho, confinados, encerrados en las ciudades, se dieron cuenta lo aburridor que es estar en una casa, ¿sí? Y usted de pronto no tener los medios suficientes, mientras los que estábamos en el campo de una u otra forma pues teníamos algún tipo de libertad, ¿sí? Que el campo es necesario, entonces los jóvenes, las nuevas generaciones tienen que apropiarse de esto, del medio ambiente, de ayudar a cuidarlo, pero con más fuerza, con más berraquera, ¿sí? De verdad, o sea, apropiarse y que van transmitiéndole la idea a sus hermanitos, al primo, ¿sí me entienden? A todas las generaciones que vienen en camino, ¿sí? De parar, de frenar ciertos daños, de frenar las contaminaciones, ¿sí? Entonces, pienso que si los jóvenes de hoy en día se apropian del campo, puede haber una sostenibilidad en muchos años, pero si son poquitos los que siguen en el cuento, en pocos años, vea, los que van a quedar, se van a tener que comer entre unos u otros, porque la comida se va a acabar. Llega el momento en que la comida se acaba, créanme, y ya está prácticamente comprobado, las hambrunas que hay en muchas partes del mundo, las tierras estériles, bueno, muchas cosas que sobra decirlas porque las conocemos, las vemos a diario. Entonces, esa es una parte importante, que los jóvenes tienen que apropiarse más del campo, meterse, no decir que se vengan a cultivar, porque es difícil, pero entonces ayudar a colaborar con el campesino, ayudar a comprar productos que vienen realmente del agro, pues sin herir sentimientos, dejar de pronto de consumir productos que uno sabe que le van a hacer daño y que no tienen nada que ver, ¿sí me entiende? Porque mucha gente, vuelvo y le digo, deja de comerse una fruta por ir a tomarse un jugo procesado, que ni siquiera tiene fruta, que es totalmente artificial, ¿sí? Que es totalmente artificial. Pero lo hace, ¿por qué? Porque los medios nos venden otra cosa, ¿sí? La publicidad engañosa, que es totalmente engañosa y falsa,
mala, dañina, de todo, nos vendes otra, nos vendes el jugo muy bonito, con sabor a no sé qué, y nos llenamos de eso, y entonces nos aparecen alergias, cegueras, bueno, en fin, una cantidad de huevonadas ahí que no tienen nada que ver, y después el médico está bregando, ¿sí? A ver cómo nos cura, una gastritis, pero ¿por qué me hizo daño? ¿Usted qué toma? No, jugo, ¿sí me entiende? Y me entiende que está consumiendo solo químico, ¿sí? A diferencia, y un claro ejemplo, mi papá duró 98 años de vida, y murió y no sufría del corazón, no sufría de artritis, no sufrió de colesterol alto, absolutamente de nada. ¿Por qué? Su dieta era una dieta especial. Él comía mucho, básicamente lo que producía el campo, netamente el campo, su buen pescado, plátano, pocho, ¿sí? No, jamás odiaba comerse un enlatado, no se comía una sardina enlatada, no se comía una salchicha. Él sabía que le hacía daño y tenía la conciencia, ¿sí? No fumaba, clave para usted vivir tiempo. El cigarrillo es mortal, es lo peor que se inventó el ser humano, ¿sí? Que hay que sacar diferencia entre el tabaco que consumían los abuelos, que era tabaco, y el cigarrillo, que sí tiene otro tipo de sustancias. Entonces, esas son pienso yo que son una de las claves. Bueno, señor William, ¿dónde nos encontramos? Estamos exactamente en el sitio conocido como La Moya, sector de la Hacienda del Japón, cerca de Talleres. Bueno, y cuéntenos de qué se trata esta construcción. Esta construcción es una bocatoma, como ustedes se van a dar cuenta más adelante, que fue hecha con el ánimo de surtir de agua los diferentes cultivos que quedaron sin agua cuando el río Pontoná, por cosas naturales, después de una fuerte invernada, se divide y cambia el curso del río. Entonces intentaron tomar agua del río Pontoná y mandarla hacia los cultivos que más tarde, hasta donde quedaban los cultivos, más tarde vamos a intentar ir hacia esos lados. Entonces fue una bocatoma, pero prácticamente nunca sirvió, quedó abandonada en ruinas, como se pueden dar cuenta. Listo, don William, ahora que usted nos abrió las puertas de su casa, queremos conocer un poco más de sus cultivos. Bueno, los invito entonces para que miremos la variedad de productos que se pueden cultivar aquí en estas tierras. Vamos. Bueno, don William, ¿y qué cultivos nos vamos a encontrar hoy en su casa? Bueno, aquí tenemos gran variedad de cítricos, tenemos 2, 3 variedades de plátano, popocho, unos cítricos como son el limón, la naranja, mandarinas, tenemos aguacate, contamos con 2 variedades de popocho que sirven para hacer sancochos, para hacer comidas típicas tradicionales y algunos otros que les voy a estar mostrando durante el recorrido. Entonces los invito para que pasemos y miremos lo que vamos a encontrar. Aquí tenemos el maracuyá, pues que todos conocemos, con la gran diferencia de que este es sin químicos, es un maracuyá orgánico que no ha recibido ningún tipo de abono, ningún tipo de veneno. Pues nos damos cuenta de la forma, textura, que es de otro color muy diferente, su tamaño. Es una fruta pues que en el momento tiene pocas porque no estamos en época de cosecha, acabó de pasar la cosecha y le quedan unas cuantas pepas, podemos evidenciar que es un bejuco que se adapta a toda clase de climas y es muy fácil de cultivar. Lo podemos tener inclusive en el patio de la casa, en un árbol, en una enramada, y nos da gran utilidad para los jugos como el cítrico, alta fuente de vitamina C. Se nos cayó. Alta fuente de vitamina C. ¿No? ¿Qué más dijera? Pues ¿Cómo lo podemos sembrar? Que es delicioso, es muy fácil de sembrar con sus semillitas. Es cuestión de poner 1 o 2 semillitas en una bolsita negra, en algo de tierra fértil, y luego sembrarlo, que le pegue algo de sol y mantenerlo alejado de las plagas. Pues es muy fácil. Más adelante de pronto les voy a explicar cómo se puede llegar a elaborar un producto que
que sirve para alejar moscos, para alejar las diferentes plagas que le da algunas plantas, como es la mezcla, por ejemplo, de ajos normal con ají. De más adelante les voy a mostrar. Entonces podemos macerar eso o machacar con algo de agua, fumigar la planta y nos estamos evitando usar algún insecticida. Es una forma fácil, ancestral y tradicional de tener este tipo de frutas en nuestra mesa. Don William, ¿y qué árbol es este? Bueno, aquí tenemos el árbol de guanábana. De la guanábana es una fruta muy conocida, es una fruta tropical, muy rica en diferentes vitaminas. Muy pocas personas conocen, la mayoría de personas desconocen cómo se cultiva. Es una fruta algo difícil, pero se adapta a este clima de la dorada. ¿Sí? Aquí podemos ver, a ver si nos permite la cámara ver, que es una fruta orgánica. ¿Cómo identificamos que es orgánica? Porque aquí fue impactada por los diferentes animales, insectos, por las diferentes plagas. Entonces vemos una guanábana que está verde, ¿vea? Le cayó algún tipo de peste, ¿sí? Esto queriendo decir pues que pues llegará el momento en que se puede consumir, alguna parte se dañará otra. ¿Cómo se cultiva? Aquí se nos cayó, si nos puede mostrar la cámara, aquí se cayó una guanábana, aquí están algunas pepas, vea, estas son las semillas. Una semilla de estas que nace por acá nos da un árbol como estos. Bueno, don William, ¿y cuánto dura para crecer? Este árbol, el crecimiento es muy variable de acuerdo a temperaturas, de acuerdo a varios factores climáticos, sobre todo el tipo de tierra en que se dé, el cuidado que se le tenga al árbol. Pero después de que el árbol está desarrollado, que es más o menos a los 4-5 años, está dando una cosecha como esta, que un árbol fácilmente puede tener entre 50 y 80 guanábanas, ¿sí? Aquí lo vemos que está mezclado con diferentes cultivos porque hemos estado experimentando junto con un hermano las diferentes variedades de frutas que se pueden tener, como son guayabos. Por eso le hemos ido mostrando en este recorrido las frutas. Podemos ver pues que tiene algunas, ya se le han cogido bastantes, la verdad, y es un árbol que además de eso es ancestral porque las hojas de estos en algunos cocimientos eran utilizadas por nuestros abuelos y aún algunos que conocen se utilizan para curar algunas dolencias como la inflamación. Bueno, tiene muchos usos. El guanábano, no lo olviden para que lo tengamos en cuenta. Listo, don William. ¿Y cómo es el cultivo del plátano? Bueno, el plátano, como podemos ver, en este momento vamos a cortar un gajo. Es un buen producto básico para nuestra canasta familiar, para nuestros alimentos. Aquí vamos a cortar un gajo de plátano para nuestro almuerzo. Ya cortada la mata, esta mata en sí no volverá a echar gajos, la que cortamos. Pero entonces quedan sus hijos. La mata se compone de diferentes, o está catalogada por diferentes ramas, genéticamente como el ser humano, por hijos y nietos. Entonces esta es la mamá, ¿sí? Le da el gajo. Esta es el hijo, uno de los hijos del gajo, uno de los hijos del gajo. Y este es uno de los nietos. Estos son los nietos. ¿Sí? Entonces es la secuencia la que nos va a dar. Primero vamos a cortar el gajo de aquí, seguidamente dará en unos meses, aquella nos dará un gajo y en otros meses vendrán los hijos y ya siguen los hijos de los hijos que son los nietos, los más pequeños que están acá. ¿Sí? Estos saldrán. Este cultivo lo tenemos para nuestro sostenimiento básico, no se tiene como comercio, sino como para el sostenimiento de la familia y algunos amigos y allegados. Entonces vamos a mostrarles a ver cómo, para que miren cómo bajamos el gajo y posiblemente más adelante pues los conseguimos para todos. ¿Listo? Está muy bien.
aquí. Un plátano fértil, de buen color, hecho, apto para un buen alimento, para un buen sancocho. ¿Sí ves? ¿Qué hacemos con la mata? La mata no se debe dejar así. Por costumbre ancestral y por técnica, ¿sí ves? Debemos de cortarla por este lado. Y el vástago, esta parte de tallo, debe permanecer así, parada. Se debe dejar así, pues, para el sostenimiento de la misma mata. Entonces, eso es básicamente el cultivo del plátano. Muchas gracias. Don William, ¿cómo yo hago para sembrar un palo de papaya tan bonito como este? Bueno, pues tan bonito no, porque realmente el palo no está en las mejores condiciones, pero sí tiene algunas papayas, porque estas papayas las tenemos más como alimento para el hábitat, para que se alimenten nuestros diferentes tipos de aves que están y no le hagan daño al cultivo. Entonces las sembramos acá como un modo de distracción para que las aves coman aquí y se alimenten acá. ¿Cómo lo sembramos? Es muy fácil. Aquí me he tomado la tarea de mostrarles estas semillas. Miren, son las pepitas que normalmente vemos cuando abrimos una papaya. Estas son las semillas de la papaya. Cada pepa de esta nos da para un árbol, cuando la pepa es totalmente dura y fértil. Un árbol que con el paso de 3-4 meses se va a convertir en esto y nos va a dar este tipo de frutos, quizás muchos más. Esta en su momento llegó a tener papayas aproximadamente desde acá hasta acá arriba. Pudiendo un árbol de este, se puede contar fácilmente 60-70 papayas, ¿sí? Bien dado. Pues este está, como dice el dicho, a la deriva ahí, y como pueden ver, las frutas se caen para que los animales se la coman, porque ese es el objetivo, ¿sí? Que las frutas, que este tipo de papayas caigan al suelo para que los micos, algunos animalitos, pues coman ahí y sobrevivan, ¿sí ven? Ya que nosotros como seres humanos nos hemos apropiado del territorio de ellos, entonces hay que devolverles algo de alimento. Y tenerlo es muy fácil. Lo podemos tener también, inclusive cultivar en el patio de nuestra casa, y nos ayuda porque pues, sus hojas también suelen ser medicinales y nos presta diferentes usos. La fruta muy rica, muy saludable. Don William, tengo entendido que el palo de aguacate se siembra en climas más frescos. ¿Qué hace un palo de aguacate sembrado por estas tierras tan calurosas? A ver, como ustedes pueden ver, el aguacate lo tenemos junto a una mata de popocho, de una variedad de plátano. Entonces, el fresco de esta mata hace de que el clima para este árbol de aguacate sea un clima fresco. Agachémonos. ¿Cómo podemos evidenciar que es un clima fresco? Si nos damos cuenta, la tierra está completamente húmeda. Eso debido a la sombra que le está propiciando la mata. ¿Vea? Entonces acá podemos ver que la tierra está bastante húmeda, tiene la suficiente humedad y la suficiente humedad pues que necesita la mata. Vemos que sus hojas del aguacate son unas hojas de un verde oscuro, ¿sí? Cuando las matas muestran, la mayoría de árboles, en mi conocimiento, muestran ese color en las hojas, eso nos indica que es una mata completamente fértil, que es una mata pues que se presume que vaya a dar buenos frutos. Está torcido el árbol, sí, claro, debido a que él busca la luz solar, entonces el árbol se tuerce buscando la luz, pero muy seguramente ya para comienzos del próximo año pues estaremos probando los primeros frutos. Esta es una de las grandes variedades de aguacates que hay, que es el aguacate común, que llamamos, ya que en el mercado hay ahorita aguacate Hass, aguacate, hay varias variedades, pues muchas podrían haber. Entonces tenemos aquí una de las que más se adapta a nuestro clima, a nuestro entorno, pues para demostrar de que sí se puede cultivar de pronto un árbol de aguacate y que sí nos puede dar buenos frutos. 3, 2, acción. Bueno, don Wilson, ¿qué utilidad se le puede dar el ají a los alimentos? Bueno, aquí vemos una mata de ají silvestre, por llamarla así. Son matas que suelen aparecer en diferentes cultivos. Es muy fácil su cultivo, pero pues de alguna utilidad, de una doble utilidad, diría yo, que sirve de alimento para algunos animales. Es usado como insecticida, ya les hablé cuando miramos el cultivo del maracuyá, que esta frutica, esta pepita machacada con ajo nos sirve para
fabricar uno de los mejores insecticidas orgánicos, ¿sí? Para no utilizar los pesticidas. Como podemos ver, es de fácil adaptación, se puede dejar en cualquier lugar por ahí, en cualquier esquina donde no haga estorbo. Algunos pájaros, algunos animales la consumen, pues no tengo idea con qué fin, me imagino que con algún fin digestivo, pero sí, nos presta mucha utilidad y nos sirve pues para condimentar algún tipo de alimento y para picarnos la lengua. Bueno, don William, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y por todo el conocimiento adquirido. Muchas gracias, aprendí mucho y todos los jóvenes que están viendo esto también. No, realmente fue con mucho gusto, con mucho cariño, un placer para nosotros haberlos tenido, porque recuerden que el campo es lo mejor. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que por el ambiente nos la jugamos toda. Sí. Nuestro municipio de La Dorada se enfrenta a unos desafíos interculturales muy fuertes, ya que nuestra población es una población volátil y migrante. Como lo mencionaba Estanislao Zuleta en su obra sobre educación y democracia en 1993, el problema de la cultura va relacionado con la democracia en el sentido del poder de decisión. Se generan unos conflictos. En el momento en que las comunidades designan o delegan el poder de decisión en autoridades como las administraciones municipales, los consejos municipales o las instituciones educativas, estos a su vez ven una sobresaturación de sus labores y su trabajo, lo que muchas veces limita el plan de acción o el campo de acción frente a la preservación de esos saberes ancestrales y culturales. Las instituciones educativas, no solo en el marco de los proyectos transversales que están bajo un marco normativo del Decreto 1075-2015, hacen una labor muy importante en 4 proyectos fuertes. Sin embargo, cuando hablamos del tema de la relación medio ambiente y lo agroecológico, nos encontramos con unos vacíos, no solo conceptuales y teóricos en la implementación en el campo, sino que vemos un desconocimiento total de los mismos docentes que se atreven a incursionar en estas áreas temáticas. El mismo marco normativo es muy irregular frente a los procesos de conservación de agua, a ejercicios de reciclaje, a ejercicios de disposición adecuada de residuos sólidos. Sin embargo, cuando hablamos del tema agroecológico, no lo vemos claramente diseñado. Además de eso, en el municipio de La Dorada no contamos con una gran cantidad de docentes que conozcan sobre nuestros territorios y sobre cómo potencializar mucho más que el ganado estos ejercicios de cultivos. Es por eso que desde la construcción propia de los contextos, ya sea desde las veredas y desde la propia administración municipal, la necesidad de un consenso que basado en investigación, en ciencia y tecnología, pues podamos potencializar esos saberes ancestrales, rescatarlos de la invisibilidad en la que viven, porque a pesar de que este es un municipio ganadero con grandes extensiones de tierra, debemos recordar que esas extensiones de tierras que fueron destinadas para el ganado, muchos de sus dueños no viven en nuestro municipio, o muchas de las familias que residen en las mismas haciendas, fincas, pues tampoco tienen el poder de decisión frente a la tierra. Un ejercicio de indicador Gini que podemos ver a nivel nacional se visualiza aún más en nuestro territorio. Es por eso que se requiere una alianza muy fuerte con el Centro de Investigación Futuro que viene de la Universidad de Caldas, los grupos de investigación que hay a nivel local, para que se diseñen documentos, metodologías y perspectivas con sus respectivos indicadores y procedimientos de seguimiento para apoyar a las comunidades, no solo en un ejercicio de ir a revisar cómo están haciendo sus cultivos o cómo tienen sus productos de pan coger, sino generar una revolución, generar un acceso y una crítica a cómo debe hacerse esos cultivos, cómo debe
transformarse o hacer una transición armoniosa desde la ganadería hasta los cultivos. Recordemos que en la figura del cronopio de Julio Cortázar, cuando hablamos de un ejercicio de siembra en la tierra, debemos ir hacia un ejercicio de acariciar la tierra. Estos ejercicios también deben ser claves en esa responsabilidad social, en esa responsabilidad de ambientalizar toda la cultura ambiental, que estos mismos ejercicios de lo agroecológico sean comprendidos. Y muy clave es que la agroecología no caiga en esos reduccionismos técnicos y científicos de potencializar la producción. Recordemos que una postura crítica que debemos tener también como comunidad es si efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a la solución de tantas problemáticas. Recordemos que años atrás hablamos de los objetivos del milenio, hablamos de las metas del siglo, hoy hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. Son lo mismo, pero con diferente nombre. No han desaparecido las problemáticas que actualmente vivimos. Nuestro municipio aún no ha reconocido sus raíces ancestrales. Aún ha sido muy difícil en el marco de las investigaciones encontrar cuáles fueron nuestras raíces indígenas. Si no podemos reconocer los orígenes indígenas de nuestra municipalidad, pues muy difícil podemos encontrar cuáles eran esas prácticas sostenibles y que más que sostenibles, como se plantea en el pensamiento ambiental del sur, son sustentables. En esas épocas coloniales, la economía, el desarrollo de cultivos eran técnicas muy importantes que le daban sustentabilidad a estas regiones, pero al tenerse un desconocimiento muy fuerte frente a esas raíces, pues el municipio se enfrenta a desconocer su realidad. Recordemos que en el marco de la historia de nuestro municipio de La Dorada hablamos de fechas claves. La fecha clave que siempre se resalta es la estructura del leñateo. Ya cuando hablamos y reconocemos el leñateo, estamos haciendo memoria a un daño forestal, porque reconocer que el municipio inicie con un daño ambiental es implicar a que aceptemos una deforestación que en su momento será. Por otro lado, la fecha clave del municipio es la aparición del tren, la ruta Ambalema hasta el municipio de La Dorada, y que con eso se trajo un desarrollo. Pero reconocer los asentamientos de los enús, los asentamientos indígenas que había, descendientes de las tribus del Caribe en el municipio, ha sido un proceso. Es en ese ejercicio cuando se llega a reconocer prácticas agroecológicas de la antigüedad hasta la posmodernidad. Y cuando hablamos de posmodernidad hablamos de los años 90, 94, vemos esos vacíos, esa desconexión de esa sinergia con el medio ambiente. Cuando hay esa desconexión, pues no hay responsabilidad frente a esto. Y segundo, las grandes migraciones económicas de personas y la propia dinámica del territorio nacional, que ha hecho que el índice Gini sea el más alto en la historia, porque ha sido un proceso acumulativo. Pasamos de un proceso de leñateo, ejercicio de deforestación muy fuerte, que es lamentable que recordemos que nuestro municipio nace de una crisis ambiental, solo que no se reconoce como tal, y posteriormente pasamos a un ejercicio de distribución de cultivos en una tierra cuando no había, o incluso hoy en día carecemos de una reforma agraria y carecemos de una institucionalidad. Cuando carecemos de esa institucionalidad, también nos vemos enfrentados como municipio y como región a esas dinámicas del conflicto armado interno, que son esas propias dinámicas del paramilitarismo, de las guerrillas que ocurren en el país, y como lo ha demostrado Escobar en sus estudios sobre desarrollo sostenible, que son unas críticas, pues ven que el territorio colombiano, el conflicto ha hecho que se ha movilizado en todo el territorio, y cada vez que se moviliza genera unos daños de tierra y genera propiamente unos desplazamientos forzados por el uso de la tierra y por supuesto unas dinámicas propias de cultivo. Terminamos en una época de desplazamiento, dañamos todo el ecosistema de la investigación y acción participativa de los territorios. Cuando migramos a otro espacio, lo que tenemos es ganadería como producto. Entonces aquí
Cuando ocurren esos desplazamientos, se nos está borrando la memoria de nuestros antepasados y de las personas que tienen la posibilidad de reconstruir esos escenarios de cultivos. Es muy importante que desde las instituciones educativas, que desde la administración municipal, empecemos a hacer un esfuerzo de recuperación de memoria histórica a través de centros de memoria histórica localizados en la zona rural de nuestro municipio. Y no solo en nuestra zona rural, sino también de la zona urbana. Ya dejar de reconocer el leñajeo como un hecho fundamental en el municipio, sino reconocer que hay una crisis ambiental que generó el municipio, pero es hora de cómo reconvertir esa deforestación en un ejercicio de apropiación histórica, de memoria, de todas esas buenas prácticas ambientales y de esas buenas prácticas alimentarias que tenían nuestros antepasados.